Con María por LU6 Atlántica. Muy bien, estamos con otro tema. Vamos a hablar de lo que es ganancias, del debate que se generó, de la aprobación y qué puede pasar, qué se podrá deducir de ganancias. Marcelo Rodríguez, tributarista, está en línea. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. María te saluda. Hola María, buen día. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, vos sabés que, bueno, hay muchas consultas, ¿no?, sobre qué se podrá deducir de ganancias. ¿Hay claridad sobre el tema? Bueno, a ver, como novedad, yo te puedo mencionar, por ejemplo, que sobre el fin de año pasado, en el marco de ciertos beneficios que se le pretendieron dar a los contribuyentes a partir de la coyuntura compleja por imperio de la ley de alquileres, en el mes de octubre salió una ley que da ciertos beneficios, por ejemplo, a los inquilinos y a los propietarios de inmuebles. Esto se reglamentó esta semana finalmente. Entonces los inquilinos van a poder deducir como gastos en su declaración jurada. Esto se puede aplicar, por ejemplo, a un asalariado, el 10% de las sumas que ellos hubieran pagado en concepto de alquileres de casa-habitación. Ajá. Eso será una deducción en la liquidación del impuesto a la ganancia. Es decir, suponte una persona que paga un alquiler, por decir algo, de 200.000 pesos mensuales, eso es 2.400.000 pesos en el año, podrá tomar como gasto el 10%, es decir, 240.000 pesos será un gasto deducible. Esto no tiene ningún tope. Esto es una ¿De novedad. los pagos hechos en el 2023? 2023, sí. Ajá. Y los asalariados tienen tiempo hasta el 15 de julio para informar el contrato de locación y obviamente tener las correspondientes facturas emitidas por el propietario del inmueble para lograr esta deducción, y cuando se cierre la declaración jurada de impuesto a las ganancias, que se opera el 31 de julio, su empleador le va eventualmente a reintegrar el impuesto que fue retenido durante el año 2023. Uh-huh. Esto también opera para el propietario, es decir, el propietario de un inmueble de casa-habitación, cuando hace la liquidación del impuesto a las ganancias, podrá incluso deducir el 10% como gasto de los alquileres que ha percibido durante el año 2023. O sea que si no lo presentó para el 15 de julio ya no va a tener tiempo de presentarlo. No, tiene tiempo hasta el 15 de julio. Evidentemente, ajá, el asalariado lo presenta por el sistema Siradis para que su empleador, al momento de hacer la liquidación final, lo contemple. Lo paradójico de esto es que esta ley, que se publicó el año pasado, corre en forma paralela con un beneficio bastante similar que está vigente desde el año 2017, donde los inquilinos pueden deducir el 40% de los alquileres pagados, es decir, de la misma base, pero en este caso al 40%, tomando como límite el mínimo no imponible. En consecuencia, en el caso que estamos considerando, este inquilino podrá deducir hasta un tope de 180.000 pesos más los 240 que habíamos citado precedentemente. Es una doble deducción, llamativamente, que existe en la ley de impuesto a las ganancias. Una, repito, por imperio de una ley vigente del año 2017, y otra deducción en el mismo sentido a partir de la reforma del año 2023 con vigencia 2023. Bien. ¿Y qué otras cosas se va a poder deducir a partir de ahora de ganancias? A ver, no hay novedades sobre conceptos nuevos, pero los asalariados, los empleados en relación de dependencia, jubilados e incluso cualquier autónomo puede deducir, por ejemplo, los gastos, hasta el 40% de los gastos vinculados con la colegiatura de los hijos y los gastos de traslado, comedor y demás. Bueno, aportes a compañías de seguro de retiro con un tope que deberá definirse vía reglamento, aportes
realizados por seguros de vida, intereses hipotecarios de la suma de 20.000 pesos, aportes a compañías de medicina prepaga. Bueno, eso históricamente se viene haciendo en el correr de los años. Bueno, debieran actualizarse ciertos parámetros que están más desactualizados, pero no hay novedades. Donaciones realizadas a los estados nacionales, provinciales o municipales o entidades sin fines de lucro o entidades religiosas, Sí. hasta el 5% de la renta neta. Bueno, eso está contemplado todo en la ley de impuesto a las ganancias en el artículo 85. Podés deducir también hasta el mínimo no imponible lo que hubieras pagado a personal de servicio doméstico, tanto el sueldo como las cargas sociales. Bueno, son conceptos que hacen al consumo del contribuyente, pero que la ley permite su deducción parcial, pero su deducción al fin. ¿Y cómo quedan las escalas ahora, Marcelo, las escalas, digo, del impuesto a las ganancias? ¿Quedan mejor que antes? ¿Cómo quedan? Bueno, ahí tenemos que analizar dos cuestiones. En primer lugar, cómo queda fijado el mínimo no imponible. Esto va a tener vigencia a partir del 1 de enero, pero tiene una conjeturación efectiva desde julio, porque todavía la ley no se publicó y no tiene efecto retroactivo para aquellos que lo perjudique. Concretamente, el asalariado tiene que tener en cuenta que cuando no tenga carga de familia empieza a pagar alrededor de 1,5 millones de pesos, y el que pueda deducir como carga de familia a su cónyuge y 2 hijos, que sería esto una familia tipo, alrededor de 2 millones de pesos netos. A esto obviamente hay que descontarle todos aquellos gastos a los cuales hacíamos referencia precedentemente, pero si no hubiera estos gastos, no existieran estos gastos, bueno, a partir de este parámetro empiezan a pagar. Lo que sí es importante mencionar dos cuestiones adicionales. A ver. Las alícuotas de imposición son bastante más benévolas. Hay una suerte de achatamiento de las alícuotas que arrancan en el 5% hasta el 35%, pero eso es beneficioso para el contribuyente. Lo que no es beneficioso es que se han eliminado ciertas exenciones que tenía la ley, como ser horas extras, bonos por productividad, fallo de caja, Ajá. viáticos, material didáctico para los docentes. Bueno, eso digamos que tiene un efecto negativo porque deja de ser un beneficio para el asalariado. Son todos beneficios que se fueron incorporando Claro. desde el año 2017 y fundamentalmente en el año 2021. Bien, ¿cuándo comienza a regir el impuesto a las ganancias? Todas estas modificaciones tienen vigencia retroactiva el 1 de enero del corriente año. Ujú. Pero, como te había comentado... Pero, ¿y cómo van a cobrarlo del 1 de enero para acá? No, bueno, ahí tenemos que analizarlo de la siguiente manera. Un caso concreto. Un individuo que hoy tiene un sueldo bruto de 2.400.000 pesos, por ejemplo. Ese individuo hoy no paga. Y no pagó desde enero. Sí. A partir de julio debería empezar a pagar, una parte pequeña, pero debería empezar a pagar, y como la ley tiene vigencia desde enero, debiera retenérsele lo que no pagó desde enero. Sin perjuicio de esto, la ley dice que no tendrá para estos individuos un impacto desde enero. En consecuencia, empiezan a pagar desde el mes de julio. Ahora, Ajá. cuando el tema es al revés, cuando la norma viene a beneficiar al asalariado, suponte el caso de un director de una sociedad anónima, que tenía el perjuicio de que el mínimo no imponible era bastante más reducido, en alrededor de 600.000 pesos. Bueno, en este caso deberá haber una devolución del impuesto, porque al tener una vigencia del 1 de enero, debiera haber una devolución. Uh-huh. Todo esto debe ser reglamentado. O fíjate que la ley sancionada por el Congreso aún no ha sido publicada, sin perjuicio de que ya tiene número y que está a punto de ser publicada, todavía Claro. no salió en el boletín oficial, y debe ir al Poder Ejecutivo para su promulgación y su reglamentación, y más tarde la AFIP deberá
instrumentar los mecanismos para hacer la liquidación, porque obviamente, digamos, todavía no hemos presentado las declaraciones juradas del 2023. Bien, y decime, Marcelo, ¿cómo podemos mostrarle a la gente a partir del mínimo más bajo donde comienza el impuesto a las ganancias, cuánto empieza a retener el Estado? Bueno, empieza a retener una tasa que arranca en el 5% al 35%. Entonces, suponte el caso de un individuo soltero que tiene un mínimo no imponible, habíamos dicho, de alrededor de 1,5 millones de pesos, pero que a la vez paga alquileres y puede deducir parte de sus alquileres, digamos, ponerle que pueda deducir 240.000, en el año serían alrededor de 20.000 pesos mensuales, con lo cual el mínimo de 1,5 millones se eleva a 1.520.000 y sobre el excedente empieza a pagar la tasa del 5%. Sí. Eso es progresivo hasta llegar al 35%. Uh-huh. Bien, claro, o sea que de los sueldos más altos el 35% pasa a ser parte del impuesto a las ganancias. Sí, en la escala más alta, más elevada, la tasa... La retención es esa. Es del 35%. Sí. Claro. Bien, Marcelo, gracias por atendernos y explicar todo esto que, bueno, no es nuevo, pero como los componentes ahora, las escalas son diferentes, realmente interesa. ¿Y con los monotributistas qué pasó al final? Bueno, los monotributistas tuvieron un sensible alivio porque con vigencia también el 1 de enero ha habido un incremento muy significativo de las digamos, de las tablas, de los umbrales de digamos, de adhesión al régimen. Pues imagínate que un individuo que presta servicios, un profesional, un individuo que tiene un oficio, podía facturar durante el corriente año hasta casi 12 millones de pesos. Eso se eleva a 68 millones de pesos, lo que da una cierta tranquilidad porque había muchos contribuyentes que estaban excedidos. De hecho, la ley contempla que aquellos que se hubieran excedido, el organismo no los va a excluir en virtud que esto tiene un impacto retroactivo a enero. Ahora, lo que sí hay que tener muy en cuenta que ha habido un incremento también muy significativo de los montos a pagar. Por ejemplo, un monotributista que está en la escala máxima o en el umbral máximo de 68 millones de pesos, ese termina pagando por mes 745.000 pesos de componente impositivo, lo que nos lleva a lucubrar un escenario de análisis, de proyección, de estrategia, porque, bueno, hay que hacer un poquito de planificación para definir si en estos parámetros es conveniente quedarse en el monotributo, tal vez algún contribuyente que tenga un margen de rentabilidad, digamos, inferior al 50%, porque tiene muchos gastos, tal vez le convenga ir al régimen general. Bien. Marcelo, gracias. Volvemos a molestarte en cualquier momento, muy amable. Con mucho gusto, que tengan lindo día, María. Gracias por el llamado. Marcelo Rodríguez, tributarista, pasó a las 8:43 minutos. En La Mañana con María están las respuestas a las preguntas que vos te haces. Un equipo desopilante, un ida y vuelta cada mañana. María Delia Sebastiani te despierta con una sonrisa, con buena energía. En el 760 del dial, Atlántica te hace bien. Me quedo contigo. La radio en el aire y